tuya, sea la presencia tuya, que tú seas hablando a través de él, que tú seas ministrando todo lo que vamos a hablar y todo lo que vamos a aprender. Permite, Señor, que cada uno de nosotros tengamos la unción del Espíritu Santo y que cada día, Señor, vivamos para ti. Que los dones, Señor, que el Espíritu Santo tenga para cada uno de nosotros se manifiesten y que cada uno de nosotros seamos sensibles al Espíritu Santo. Padre amado, bendice, Señor, esta noche, bendice esta reunión y bendice a cada persona en cada familia aquí representada. Todo te lo hemos orado en el nombre del Padre y con el poder de tu Espíritu Santo. Amén y amén. Gracias, Marlencita. Seguiremos Bueno, orando por tu familia, por tus hijos y bueno, que poner esas peticiones ahí al final. Bueno, yo les cuento que realmente yo iba a seguir dentro del tema, pero Dios me inquietó en estos días sobre un tema muy importante. Nosotros todos tenemos fortalezas y debilidades. Una fortaleza mía, para no hablarles primero de mis debilidades, una fortaleza mía es estudiar la Biblia. Yo amo la palabra de Dios y yo le creo a Dios lo que dice Dios. Pero no he sido muy fuerte en la oración. Yo oro, pero no soy de orar por más de 10, 15 minutos leyendo el devocional, oro. Pero yo creo que es muy importante y especialmente cuando aprende uno, porque yo aprendí eso, porque no lo estaba considerando. Yo consideraba al Espíritu Santo para pedirle sobre ciertas cosas que sabe uno de consolación, el Espíritu de consolación, el Espíritu de verdad. Pero el Espíritu que nos ayuda en la oración me sorprendió porque Dios me inquietó sobre el tema y creo que es importante para todos nosotros. Y si me inquietó a mí, creo que también los va a inquietar a ustedes respecto a lo que vamos a hablar. Ok, gracias, Malecita, por la oración. Y vamos a comenzar a compartir. Buenas noches, doctor, y todos. Qué pena. Oh, ¿cómo estás, Ana María? ¿Qué ha habido? Bien, gracias, sí, señor. Aquí Muy, atenta. muy bien. Tomando nota y todo. Sí, señor, vamos a tomar nota, doctor. Gracias, muy amable. Bueno, muy bien, muy bien. Ok, aquí quiero que me retroalimenten si están viendo esto que lo voy a tomar desde el punto sexto, el Espíritu Santo como ayudador. Díganme si están viendo, sí, Señor. Sí, señor. ¿se ve bien? Bueno, Andreita, por favor, me ayudas. Bueno, voy a leer esta parte primera y tú lees lo de los aspectos de la asistencia, ¿ok? Bueno, Listo. entonces tenemos acá, el Espíritu Santo actúa como tu ayudador divino en la oración, intercediendo por ti cuando no sabes qué decir. Según Romanos 8, 26, 27, Él suple tus debilidades y ora conforme a la voluntad perfecta de Dios a través de gemidos indecibles. O sea, el Espíritu Santo nos ayuda. Entonces hay que pedir al Espíritu Santo que nos ayude en la oración. Incluso porque la misma palabra dice, y el mismo apóstol Pablo dice que no sabemos qué pedir. Y yo le decía a mi familia, que realmente tenemos la costumbre de que nos han enseñado a ser pedigüeños y estar pidiéndole solamente a Dios, pero tenemos que, como les decía yo, en un versículo que también es importante del apóstol Pablo, en Romanos dice, porque todas las cosas que nos suceden nos ayudan a bien, pero además de eso, todas las cosas que nos suceden tienen un propósito. Entonces, sigamos acá, Andreita, con los aspectos de la asistencia. Listo. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Aspectos de la asistencia. Perdóname, cierre los micrófonos para que no haya interferencia. ¿Ok? Bueno, aspectos de la asistencia, dale. Se detalla esta asistencia divina en varios aspectos clave de nuestra vida espiritual. La primera, la intercesión. Cuando estás confundido, afligido o débil, el Espíritu mismo toma tus cargas y las presenta ante el Padre. La dirección te ayuda a centrarte en lo que realmente importa, guiándote espiritualmente. Y tercero, la oración consciente.
En Efesios 6:18 se anima a orar en el Espíritu dependiendo de su dirección y poder. Bueno, muy importante, ¿cierto? Que estamos aprendiendo algunas cosas y no, venimos de un contexto donde nos han enseñado oraciones repetitivas que realmente no son muy productivas y la idea es aprender hoy un poco más. Por eso la reflexión práctica que voy a leer yo dice, preguntas de aplicación y herramientas para fortalecer tu comunicación con Dios. Todos queremos fortalecer nuestra comunicación con Dios. Claro que sí, ¿cierto? Sí, Claro, Señor. Sí, señor. Es muy importante comunicarnos bien con Dios. Es la forma que Dios estableció y Jesucristo insistió en que oráramos. Y ahora el Espíritu me pone cuando le dijo a los apóstoles mm, que oraran con Él y no fueron capaces de orar ni una hora con Él cuando Él necesitaba orar en ese momento. Y Él dijo pues que la carne es débil y la carne no le gusta orar. Tenemos que buscar el Espíritu para que realmente nos dé todo esto, o que intercedamos, o que nos direccione, o que nos haga conscientes de la oración, y ojalá para hacer una oración en el Espíritu. Ejemplo práctico, ¿cómo podemos estructurar nuestra oración diaria pidiendo explícitamente la guía constante del Espíritu Santo? O sea, mire, este primer punto es importante, que cada vez que oremos, que el Espíritu Santo nos guíe a cómo debemos orar. El otro es un aspecto que vamos a tocar después, que no es para todos porque hay unos que no han recibido el don de lenguas, pero para los pentecostales, ellos insisten en que tenemos que recibir ese don del Espíritu Santo para orar en lenguas. Algunos tienen dificultades, pero si lo pedimos, podemos llegar a orar en lenguas. Los dogmáticos critican mucho este don y dicen eh, que es un lenguaje que no es realmente que venga del cielo, aunque yo sí creo y además de eso he leído algún libro donde insisten en orar en lenguas y de todas las ventajas, que vamos a hablar de algunas de las ventajas porque Dios me puso la inquietud de hablar al final sobre las ventajas de hablar en lenguas. Obvio que no se preocupen porque yo creo que no a todos les ha llegado el don de hablar en lenguas, pero la idea es que vayamos progresando, creciendo, madurando y teniendo más experiencia en lo que debemos ejercitar en nuestras disciplinas espirituales, y entre ellas el orar para ir mejorando, ¿ok? Bueno, espérenme a ver qué, bueno, aquí ya. Entonces, Andreita lee esta primer texto de Efesios 6:18 que hace referencia al apóstol Pablo a la oración. listo. Efesios 6:18, Reina Valera 60. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ok, Filipenses 4, versículos 6 al 7. Reina Valera 60. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. bueno, esto es muy importante. Estos dos versículos son muy importantes. Entonces, tenemos que tener en cuenta que realmente hay que tomar estos versículos como versículos que nos guían a aprender más sobre esto. Estoy en una conferencia, por favor, llámame en una hora. Ok. Eh, la oración es una poderosa herramienta espiritual que fortalece nuestra conexión con Dios, reduce la ansiedad y proporciona una guía clara en momentos de dificultad. Al establecer esta comunicación constante, experimentamos una serie de beneficios transformadores para nuestros quehaceres de la vida diaria. Y nuestros quehaceres de la vida diaria no solamente es nuestro trabajo, sino que nosotros tenemos que dedicar
un tiempo, ojalá en las mañanas, después de levantarnos, o algunos, como algunos pastores, lo hacen a las 3 de la mañana o las 5 de la mañana. Yo no he sido tampoco bueno para orar a esas horas, aunque, bueno, Dios nos tiene que dar el Espíritu Santo la fortaleza para orar y lo que dice también la palabra es que es mejor orar en la mañana, ¿ok? Fortalece la relación con Dios y esto es creo que lo más importante. Sirve como un canal de comunicación directo que permite conocer mejor el propósito de la vida y experimentar su amor. Entonces, Andreita, ayúdame por favor a leer estos 5 puntos. Vamos a leer estos 3 primeros. Primero, reduce la ansiedad y trae calma. Depositar las preocupaciones y cargas en la oración ayuda a liberar el estrés y proporciona una paz mental profunda. Segundo, brinda dirección y sabiduría. En momentos de confusión, pedir sabiduría en oración ayuda a tomar decisiones más acertadas y a discernir el camino a seguir. Tercero, fuerza para superar la tentación. Es una herramienta de defensa espiritual que otorga fortaleza moral y ayuda a mantenerse firme frente a las debilidades y el pecado. Bueno, cosa muy importante, ¿cierto? Son 7 aspectos. Yo mencioné 5, ¿no? Son 7 aspectos. Yo voy a leer estos. Aumenta la gratitud. La oración no solo se trata de pedir, sino de reconocer y agradecer las bendiciones diarias, lo que mejora el estado de ánimo y la perspectiva. En estos días oí una prédica haciendo referencia a que el mundo se divide en 2 tipos de personas. Unos, los que le dan gracias a Dios y dan gracias todos los días por todo lo que recibimos de Dios, y otro es el grupo de personas que se andan quejando todo el día y todos los días se quejan de todas las cosas que les suceden. Miren a ver en qué grupo están. Sexto, alivia a través del consuelo y la sanidad. Es un refugio seguro que brinda sanidad emocional para el corazón quebrantado y consuelo ante el dolor. Séptimo, fomenta la compasión y el servicio. Al orar por las necesidades, la salud y el bienestar de los demás, se amplía el enfoque más allá de uno mismo. Hay diferentes tipos de oración, entonces pueden haber oraciones de petición, oraciones de adoración, oraciones de acción de gracia, y debemos de incorporarlas todo dentro de nuestra experiencia de oración. Bueno, miren esta muchacha orando y también puede uno acompañarla con alabanzas. A algunos les gusta estar, porque la alabanza también es muy importante estar oyendo alabanzas porque la, prepara el momento de la oración y aleja cualquier influencia que quiera obstruirnos en el momento de la oración. Por eso también en la iglesia comenzamos con oración y con alabanza y también hacemos oración. Bueno, eh, profundizar en la oración transforma la vida espiritual y el ministerio, o sea, no solamente para nuestra vida, sino también para lo que Dios nos ha llamado ministerialmente, aunque todos tenemos y creo que Dios me está inclinando hacia hablar sobre esto, porque yo leí un libro que se llama El sacerdocio universal del creyente. Muchos no creen, dicen, yo sacerdote, ¿yo qué tengo que ver con eso? Todos los que somos creyentes en Cristo estamos llamados a un sacerdocio santo. ¿Por qué? Porque todos tenemos que ministrar para llevar a las otras personas a Cristo Jesús. Ayer tuve oportunidad de hablar con mis compañeros del colegio en bachillerato y fue interesante porque también fue una compañera que venía se vino desde Tunja y nos dio un libro. Ella es una católica y escribió un libro y fue interesante, aunque ellos dijeron, pero ustedes tienen diferencias. Claro, es que no todos seguimos la misma doctrina y la doctrina que yo sigo es básicamente lo que dice la Biblia. La doctrina católica incluye algunas costumbres y algunas experiencias, pero no vamos a hablar de eso esta noche.
La oración bíblica abarca varios propósitos, tipos y disciplinas que fortalecen la fe. Los 5 tipos de oración bíblica. Andreita, por favor, ¿me ayudas a leer cada uno de estos 5 puntos con sus versículos? Listo. Los 5 tipos de oración bíblica. Primero, alabanza y adoración, reconocer la grandeza de Dios, como dice en Salmo 103, 1. Sí. Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová. Jehová es el que hace justicia. Segunda, petición o súplica. Presentar necesidades personales y confiar en su providencia. Filipenses 4, versículos 6 al 7. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Muy bonito eso, ¿cierto? Vamos a ir al punto, voy a leer estos puntos. El tercer punto es intercesión. Orar por las necesidades de otros, lo que hacemos al final del seminario, la iglesia y de la comunidad. Esto es importante, interceder por otras personas. Santiago 5:16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho, y eso lo sabemos, por los que hemos orado, Dios ha manifestado su poder de sanidad. El cuarto punto es la acción de gracias, mostrar gratitud en toda circunstancia. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. Leyendo un libro de Marcos decía que realmente nosotros tenemos que tener siempre esa actitud de gratitud porque hemos conocido la gracia, los regalos que Dios nos ha dado. A veces no hemos destapado los dones que Dios nos ha dado, pero siempre tenemos que darle gracias a Dios, no solamente por lo bueno, porque Job decía, recibiré yo solamente lo bueno de Dios o lo malo que venga de Dios, porque no, pero Dios no manda nada malo. Dios permite que el enemigo, como pasó con Pedro, le dijo, el enemigo está pidiéndome para que te pegue una zarandeada. ¿Y qué pasó? Pedro fue zarandeado, negó a Jesús y después de la zarandeada, comenzó a dar fruto. ¿Ok? O sea que no, como dice Yolimita, que a veces se considera que si tenemos una enfermedad o si pasamos por un sufrimiento, por una situación de salud, entonces a veces está los mismos cristianos pensando que eso es por algo malo que han hecho, como le dijeron los amigos de Job a Job, es que usted está en pecado, usted ha cometido pecado, no siempre. Dios permite, como en el caso de Job, sin estar pecando él, siendo un hombre que él dijo, yo sé quién es mi hijo Job, y los amigos siempre lo criticaron, pero no siempre pasa eso. A veces todas estas cosas vienen para purificar nuestra fe, que es como el oro. Y la confesión dice reconocer los pecados para recibir perdón y purificación. Primera de Juan 1 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo mal. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, me gustó esta foto de esta negrita que está orando y está orando basándose en lo que ha leído de la Biblia, puede estar haciendo su devocional, le llamó la atención algún versículo y está orando precisamente porque ese versículo fue importante o en ese momento Dios le está ministrando el Espíritu Santo porque durante el día va a hablar de eso o va a compartir o algo va a pasar. Ahora, vamos a hablar de las características de la oración eficaz para que la oración tenga poder. ¿Sí? ¿Por qué? Porque muchas veces oramos y oramos y hay mucha gente que dice, yo he orado por años por mis hijos, yo he orado por años para que el Señor me dé una casa. Bueno, pero tenemos que tener en cuenta estos aspectos. Para que la oración tenga poder, según las escrituras, debe cumplir con lo siguiente. Entonces vamos a estudiar cuáles cosas son importantes para que esa oración se haga eficaz, no solamente eficiente,
que estemos orando, sino que cumpla con el propósito de ser eficaz para nuestras vidas. Andreita, ayúdame aquí con estos puntos. Primero, orar con fe. Orar con fe, creer que Dios existe y que escucha. Santiago 1, versículo 6 al 8 dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Segundo, orar conforme a su voluntad, es decir, alinear las peticiones a los planes de Dios, como dice en 1 Juan 5, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. El siguiente punto es la perseverancia, ya se menciona mantenerse firmes y constantes. Y bueno, yo les pido que los que no conozcan la parábola que está en Lucas 18:1 sobre la parábola del la viuda y el juez injusto. Y era un juez que no reconocía a Dios ni tenía respeto por los hombres, pero esta viuda oró tanto hasta que esa oración ya lo estaba fastidiando de él y cumplió con lo que la vida le estaba pidiendo por su perseverancia, por su persistencia. Entonces en Lucas 18:1 dice, también le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Entonces, orando en todo tiempo, como nos decía el apóstol Pablo al principio de lo que leímos. Y el último punto son motivos puros, pedir con integridad y no con intención egoísta. Porque muchas veces estamos pidiendo casa, carro, beca, muchas cosas. Bueno, y eso también lo necesitamos muchas veces, pero que no seamos solamente para pedir y pedir y pedir, o como dijimos en otra ocasión, que la oración se utilice como una oración de bomberos, para apagar fuego, nada más. No, realmente tenemos que pedirle a Dios, darle gracias a Dios, interceder por otras personas y esto todo es importante. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Pero si pedimos con la guianza del Espíritu Santo, pues obviamente nos va a guiar a lo que realmente nosotros debemos pedir. Aquí vamos a ver y sabemos que son ejemplos bíblicos destacados de oración. El ejemplo de Jesús que solía apartarse de madrugada a lugares solitarios para orar. Él iba a Getsemaní y lo sabemos todos. Realmente Jesús fue un hombre absolutamente de oración y es nuestro ejemplo realmente. Y cuando los apóstoles le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, les enseñó el Padre Nuestro como está en Mateo 6:9 al 13, un modelo que enseña a priorizar el reino de Dios. Y todos conocemos y sabemos el Padre Nuestro, que nos enseña a perdonar y a buscar el reino y a buscar el pan diario y todas nuestras necesidades, ¿cierto? Cuando no sabemos qué orar, definitivamente podemos comenzar con la oración que nos enseñó Jesús, el Padre Nuestro. La oración de Elías, que era un hombre, y lo dice así porque, para que nosotros caigamos en cuenta de que realmente nosotros somos iguales como Elías, un hombre o una mujer con pasiones similares a las nuestras, cuya oración tuvo el poder de cerrar y abrir los cielos, como dice en Santiago 5:17 al 18. Y ahora me acuerdo de la oración de Josué, que mandó que el sol y la luna se pararan y cambió los tiempos. Uy, yo creo que es una cosa increíble porque ordenarle al universo que cambie su movimiento y realmente eso sucedió y la NASA lo ha comprobado realmente que eso pasó y se perdió un tiempo. Ahora, el ejemplo para nosotros es indudablemente el Señor Jesús, que oraba siempre. Cuando fue a resucitar a Lázaro, oró y le pidió al Padre, y él ya había orado previamente, y el Padre le había dicho sí que eso lo llevó a la muerte a él, porque fue a raíz de la resurrección de Lázaro que realmente los fariseos y todos los líderes
judíos tomaron la decisión de que tocaba matarlo, pero ya eso estaba escrito. Bueno, Andreita, me ayudas aquí para la oración en lenguas, que es ese último punto. Claro que sí. Dice, la oración en lenguas es un don del Espíritu Santo que permite al creyente comunicarse directamente con Dios. Su importancia radica en que edifica espiritualmente al creyente, ayuda a orar conforme a la voluntad divina cuando no se sabe qué pedir y fortalece la fe. Los principales beneficios de la oración en lenguas en la vida cristiana incluyen la autoedificación. Según Primera de Corintios 14:4, el creyente no ora en lengua, ay, perdón, es que ¿Qué? ahí está el cursor, perdón. El creyente que ora ¿Qué? en lenguas se edifica a sí mismo, fortaleciendo su espíritu y permitiéndole estar menos gobernado por sus emociones. Intercesión perfecta. A menudo la mente humana no sabe qué orar en situaciones difíciles. Como enseña Romanos 8:26 al 27, el Espíritu Santo ayuda en las debilidades e intercede a través de nosotros con gemidos indecibles, orando la voluntad perfecta de Dios. Tercero, intimidad con Dios. Es una línea de comunicación directa con el cielo, donde el espíritu humano se conecta con el Espíritu Santo, permitiendo una adoración profunda. Cuarto, es un arma espiritual. Muchos cristianos la consideran un arma vital para la guerra espiritual y el avivamiento personal, manteniendo el enfoque en las cosas espirituales. Bueno, muy bien. Muy importante estas cosas, ¿cierto? Pero debemos leer 1 Corintios 14, que habla precisamente del tema de hablar en lenguas y cómo se debe hacer. Y recomienda no hablarlo en público, sino cuando uno habla con Dios. Y si se habla en público, debe haber uno que tenga el don de interpretar esas lenguas. Esas oraciones en lenguas son conectadas directamente por el Espíritu y por eso es importante que aprendamos eso, pero sobre todo que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude a poder practicar este tipo de ejercicio espiritual, es para entrenarnos y que lleguemos a también a orar en lenguas, porque ojalá todos pudiéramos orar en lenguas. No todos van a orar porque es un don y el Espíritu Santo lo da a quien Él quiere, pero hay que desearlo y hay que pedirlo. Bueno, pero entonces aquí como estamos con tiempo limitado, voy a hacer la pregunta que no hablé con María Angélica, pero la pregunta está muy clara en qué sentido para que me ayudes a copiarla, Andreita, y es en el sentido de que si esto que hoy estoy enseñando y que el Espíritu Santo me ha inquietado, también los ha inquietado a ustedes a orar y si han aprendido hoy algo o si hay algo diferente que quieren aportar, sea algo bueno para el grupo. Creo que todos tenemos inquietudes sobre esto, no sé, y creo yo que no soy el único, porque los mismos apóstoles le dijeron, nos enséñanos a orar, y quien nos puede enseñar a orar es precisamente el Espíritu Santo. Si nosotros le pedimos al Espíritu Santo, entonces miremos en la pregunta si esto los inquietó en algún punto o si tienen algún punto adicional para aportar al grupo. Bueno. Entonces vamos a dejar aquí de